Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ignacio Tahuada y como gerente de neurociencias para Latinoamérica de Megalabs, es muy grato darles la bienvenida a una nueva edición de nuestros clásicos webinars highlights de los principales congresos de psiquiatría y neurología a nivel mundial, y en esta oportunidad para abordar la temática del Congreso Internacional de Epilepsia, que se llevó a cabo hace muy poquito tiempo en Lisboa, Portugal, y como siempre de la mano de dos prestigiosísimas especialistas en la materia, como son la doctora María del Carmen García de Argentina y la doctora Gabriela Pesantes Ríos desde el Ecuador. Ellas nos van a hacer un resumen de los temas más importantes que se trataron, por supuesto, en un congreso tan extenso. Van a ser justamente highlights, las principales novedades. La doctora Pesantes desde el punto de vista de la neurología infantil y la doctora María del Carmen García desde el punto de vista de adultos. Entonces, sin más, les presento a la doctora María del Carmen García, que es médica neuróloga, es jefa de sección epilepsia del Servicio de Neurología del Hospital Italiano en Buenos Aires, Argentina, y es expresidenta de la Liga Argentina de la Lucha contra la Epilepsia. En tanto que la doctora Gabriela Pesantes Ríos es médica neuropediatra, es jefe de investigación del Centro Nacional de Epilepsia del Ecuador, es PhD en neurociencias de la Universidad Autónoma de Madrid, es MSS de especialista en neurología infantil de la Universidad Tor Vergata de Roma y miembro del equipo de investigación del International Bureau for Epilepsy. Así que bueno, los dejo en manos de tan prestigiosas speakers. Recuerden que apenas vayan surgiendo dudas, por favor, en la sección de Q&A pueden dejarnos nuestras preguntas que las vamos a conversar al final de ambas disertaciones. Así que bueno, muchas gracias. María del Carmen, adelante. Perdón, Gabriela, adelante porque empezamos con infantil. Con los niños. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muy buenas noches con todos. Realmente es un gusto enorme poder reunirme hoy con todos ustedes. No puedo empezar sin antes agradecer a Megalabs por esta iniciativa. Realmente es de felicitar esta preocupación constante de la formación médica y pienso que estos espacios de difusión siempre son momentos que nos permiten pues aprender juntos y plantearnos nuevos proyectos, nuevas alternativas, y esto creo que es una importante iniciativa que Megalabs siempre la lleva adelante. En función del el Congreso Internacional de Epilepsia, yo voy a hablar sobre especialmente el área de la epileptología pediátrica. Para poner un poquito, a ver qué no va, exacto, para poner un poquito en contexto de lo que fue este congreso. Fueron 5 días en Lisboa. Hablábamos previamente con mi colega María del Carmen lo imponente que fue el congreso, y realmente fue desafiante esta propuesta de Megalabs de hacer una síntesis de todo lo vivido, lo visto. Fuimos más de 4.400 asistentes, más de 500 speakers con charlas simultáneas, con lo cual fue realmente desafiante hacer una síntesis, pero el día de hoy quiero yo presentarles 3 ejes principales de estos highlights del 36º Congreso Internacional de Epilepsia. Voy a irles llevando dentro de un diagnóstico temprano, un enfoque terapéutico y las comorbilidades. Dentro de este primer apartado, uno de los temas más importantes es alcanzar la precisión diagnóstica. En este sentido, fue frecuente encontrar una diapositiva como estas, en donde tenemos este algoritmo de manejo que para la mayor parte de nosotros es familiar, en donde nos planteamos la detección de crisis, determinar el tipo de epilepsia y, si es posible, alcanzar a determinar también el síndrome epiléptico, sin olvidar determinar la etiología y sin dejar de atender las comorbilidades. Desde el primer día en el Congreso se plantearon desafíos para el neurólogo infantil, y esto es importante, que quiero dejarlos para ustedes desde este primer momento en esta sesión que estamos haciendo. El primero
de los desafíos es el entrenamiento constante en cuanto a esa descripción detallada de las manifestaciones clínicas, de esa crisis que nos viene a contar el paciente o el familiar que lo ha visto. Apoyarnos del video siempre va a ser una herramienta importante. El segundo concepto dentro de este algoritmo de precisión diagnóstica va a ser tener un conocimiento de la neuroanatomía que nos permita plantear una primera hipótesis en donde los síntomas y las áreas cerebrales deben compilar hasta lograrnos hacer establecer un síndrome en cuanto a la edad o las características electroencefalográficas. Llegados a ese punto, no podemos detenernos y debemos tratar de verificar nuestra hipótesis con el correlato anatómico y clínico, fundamentado en nuestros laboratorios de resonancia magnética, electroencefalografía, estudios metabólicos y, si es posible, los test genéticos. Actualizar regularmente nuestro conocimiento, y esto es importante en quienes hacemos la neurología del desarrollo, ya que es un paciente que va cambiando en las diferentes etapas evolutivas. Constantemente actualizar el conocimiento de nuestro paciente para llegar a esa correlación fenotipo-genotipo, que nos ayude siempre a tener una mayor precisión diagnóstica y ofrecerle las mejores opciones terapéuticas. En función de esto, uno de los primeros conceptos que yo quisiera dejarles a ustedes son los predictores clínicos de las epilepsias de inicio temprano. Sobre esto se habló mucho en las diferentes conferencias para entender a la epilepsia de la primera infancia como una comorbilidad más de trastornos del desarrollo cerebral. Entender que el paciente que llega no es un ente aislado, la condición de la crisis o el síntoma, viene acompañado de otras condiciones como por ejemplo las dificultades cognitivas u otras del neurodesarrollo, problemas del sueño, problemas en el movimiento neuromusculares, problemas en el tracto digestivo, problemas de índole emocional, conductual, del sistema parasimpático. Por lo tanto, entender a la epilepsia y a esa primera crisis dentro de otras, dentro de un trastorno más grande es importante. Este concepto de desórdenes que están dentro de un cerebro en desarrollo es una de las cosas más a la vanguardia que se está empezando a determinar para ver al paciente desde una forma holística. Dentro de los predictores, algo que me gustaría transmitir esta noche a ustedes es el inicio precoz de las crisis, como un factor predictivo importante en cuanto a ese desarrollo cognitivo futuro. También la etiología. Determinar esa etiología nos va a dar un pronóstico diferencial en nuestros pacientes. En función de esto, me llamó mucho la atención cómo el profesor Specchio hablaba de los test genéticos y cómo cada vez toman más campo en nuestro tratamiento a partir de ese diagnóstico de precisión. Nos hablaba que son más de 900 genes los que ya están detectados e implicados en las epilepsias genéticas. Y me llamó la atención esta diapositiva en la que nos mostraba cómo en 1975 hablábamos de epilepsias idiopáticas, sin embargo ya para el 2014 todas estas las entendemos desde un campo o de una etiología genética. ¿Por qué es importante esto? El mismo profesor Specchio hablaba de un seguimiento de sus pacientes y nos permitía entender cómo el diagnóstico genético en el 50% de los casos les permitía cambiar incluso o proponerse un nuevo tratamiento del que se estaba utilizando en el paciente. Con lo cual es realmente interesante comprender el algoritmo de manejo que él también nos dejó, que es entender cuando tenemos una epilepsia o detectamos y determinamos ese síndrome epiléptico con el electroencefalograma o la resonancia magnética, lo primero que nos planteamos es el primer fármaco. Cuando existe un primer fallo terapéutico, existen también predictores clínicos, que justamente este mensaje el que quería dejarles en cuanto a un pronóstico complejo y también que deberían darnos la clave de cuándo sugerir ya un test genético. Entonces,
Entendiendo estos factores genéticos después de esa primera propuesta terapéutica están el inicio temprano de las crisis convulsivas antes de los 36 meses, el asociar trastornos del neurodesarrollo, el tener una historia familiar de epilepsia o presentar, por supuesto, un síndrome ya típico conocido como una presentación atípica. Es mandatorio en esta condición realizar test genéticos. Un segundo ámbito son las epilepsias farmacoresistentes, cuando ya hay el fallo de 2 o más. Y en el tercero, las epilepsias ya conocidas, como por ejemplo el síndrome de Dravet, en donde un test genético va a ser mandatorio para determinar ya ese gen que conocemos que va a estar alterado. ¿Para qué? Esta imagen me pareció importante porque existen ya epilepsias en donde tenemos una condición conocida de alteraciones genéticas puntualmente, en donde la aproximación terapéutica va a ser ya direccionada y nos va a permitir tener una mayor efectividad en esa propuesta terapéutica empleada. Otro de los grandes temas en el Congreso fueron las encefalopatías epilépticas y las encefalopatías epilépticas del desarrollo. Un tema que realmente todavía en las mesas de trabajo de ILAE se encuentra en debate, ya que comparten o se solapan ciertas características. Con lo cual he tratado de diferenciar con ustedes a través de esta diapositiva ciertas características fenotípicas entre las entidades en cuanto a las encefalopatías epilépticas del desarrollo como epilepsias que se encuentran con un deterioro o con tienen de base una condición neurológica preexistente a las que se suma el inicio precoz de las crisis resistentes, continuas, variadas, muy frecuentes, y que esta misma duración de la epilepsia a largo plazo configura dificultades cognitivas importantes, de etiología genética principalmente, pero también estructural. En tanto que las encefalopatías epilépticas puras vendrían a ser simples síndromes bien establecidos en donde puede no haber ninguna dificultad neurológica previa. Ejemplos de ellos, el síndrome de punta onda continua, el síndrome de Landau-Kleffner, y que comparten etiología genética y estructural. ¿Por qué fue importante estas sesiones especiales? Porque cualquiera de estas dos entidades puede evolucionar a un SUAS. ¿Qué es el SUAS? Ya lo decía el profesor Dalla Bernardina en su charla magistral a propósito de esta significativa activación de la punta onda durante el sueño. En las siglas en español las conocemos como ESES, el estado epiléptico eléctrico durante el sueño de ondas lentas. Una vez activado esta condición en cualquiera de las dos entidades, el paciente presenta una regresión dramática de sus habilidades o un estancamiento súbito del desarrollo. Con lo cual, para nosotros como neurólogos infantiles es una entidad importante de tenerla en mente y por ese motivo esta charla presentada por el profesor Dalla Bernardina fue realmente interesante ya que nos hablaba de los predictores clínicos de un peor pronóstico a una evolución a SUAS. Con lo cual debemos tener en cuenta que pacientes con signos tempranos de un retraso en el neurodesarrollo, un inicio de crisis antes de los 3 y 4 años, asociar varios tipos de crisis frecuentes, resistentes al tratamiento y una etiología genética y estructural asociada, especialmente que conlleve áreas perisilvianas y del tálamo, van a tener un mayor riesgo de evolucionar a este estado epiléptico eléctrico durante el sueño de ondas lentas. Aquí un paréntesis porque dentro de esta maravillosa experiencia que fue el Congreso, también quiero contarles una condición que fue bastante personal, conmovedora al máximo, porque estaba yo fascinada escuchando este listado de las características clínicas y de los predictores que nos pueden ayudar a tener un mejor control o tratar de entender mejor ese pronóstico de nuestro paciente. Y la sorpresa fue encontrar que dentro de las personas que estaban citadas dentro de estas literaturas, estaba uno de los trabajos con los que empecé hace muchos años en este campo de la epileptología.
¿Por qué lo comunico hoy? Porque también creo que es importante aupar, motivar a quienes nos están escuchando el día de hoy que presenten sus investigaciones, escriban sus artículos, los publiquen, porque realmente estas sorpresas fueron muy gratas, fue un honor tremendo y lo digo con toda la humildad, porque sentir que un poquito esa experiencia, esos pequeños esa pequeña contribución puede ayudar a que crezca el conocimiento en cuanto a la patología, en cuanto a la condición de la epilepsia. En este mismo sentido, dentro de esta sesión importante que se pudo asistir, estuvo el profesor Caraballo hablándonos en torno al el SUAS. Y aquí fue determinante comprender cómo no solamente tenemos predictores clínicos, sino también de la mano, a quienes nos encanta leer electroencefalografía, ver que existen patrones de activación, especialmente durante este sueño de ondas lentas, que puede ser progresivo y puede ser detectado con una electroencefalografía seriada en este paciente, si es que ya la sospechamos, nos va a permitir tener un diagnóstico más certero y una intervención más temprana. ¿Por qué importa esto? Porque si esta entidad se presenta antes de los 5 a 6 años, va a tener un peor pronóstico en el desarrollo cognitivo del paciente. Y si esta entidad se mantiene durante 13, 18 meses o más, el pronóstico del paciente va a ser incluso perenne, mantenido en cuanto a esos déficits cognitivos que se pueden presentar en las diferentes funciones, lenguaje, motora, conducta, cognición en general. Por lo tanto, cuando el profesor Caraballo nos hablaba sobre este aspecto, fue importante para mí introducir también esta idea de los hallazgos claves en cuanto a biomarcadores, porque hubieron varias charlas que nos hablaban de los biomarcadores electroencefalográficos. Y es importante, ya que aunque todavía no existe consenso en ILAE de este índice de punta onda, que es este Spike Wave Index, el profesor Caraballo habló en repetidas ocasiones de tratar de estandarizar desde nuestra práctica clínica y contribuir en estas mesas de trabajo para tratar de entender y cuantificar la cantidad de puntas que nos hablan de un mejor o un peor pronóstico en el paciente. De la misma manera, el profesor Gottman, quien dio una charla fantástica, nos hablaba del desafío del Seizures Onset Zone, de la localización del sitio inicial de la crisis, algo que estoy segura que en la práctica clínica lo harán con frecuencia y si no es así, hay que hacerlo porque es la única forma de verificar nuestra hipótesis. Me he planteado diferentes condiciones y les vuelvo a llevar esa diapositiva inicial para tratar de volver a entender cómo verifico con los biomarcadores que tengo a la mano. Finalmente, profesor Peruca no podía dejar de mencionarlo porque nos dejó esta imagen que es muy bonita para los que somos apasionados del electroencefalograma, en donde nos mostraba cómo en estudios de pacientes con epilepsia lesional, con electrodos profundos, podrían ver y detectar diferentes patrones de cómo se presenta este inicio de la crisis en la zona epileptógena, dándonos imágenes con morfologías diversas, pero que nos permiten seguir entendiendo de mejor forma esta zona epileptógena para dar un tratamiento de mayor precisión en cuanto ya a cirugía de epilepsia y demás. Por otro lado, iba a hablar del enfoque terapéutico. No voy a hablar específicamente de un fármaco o de una propuesta terapéutica en específico. Lo que quiero dejarles esta noche es un concepto. La epilepsia no se trata solo de las convulsiones. Y el objetivo terapéutico que se habló durante varias conferencias era entender una terapia a nivel de la red neuronal afectada. Y esto es importante partiendo de esos mecanismos de epileptogénesis y de neuroinflamación que desde ese sitio inicial de la zona epileptógena van a
partir a través de esos tractos cerebrales a diferentes áreas que debemos entenderlas y debemos comprender bien esos mecanismos para entender el grado de afectación no solamente de la cantidad de crisis, sino los déficits cognitivos, déficits emocionales que van a venir aparejados a esta condición de la epilepsia. Por tal motivo, aunque nuestro primer objetivo es disminuir o tener un control de las crisis en su totalidad, dentro de este concepto, la atención preventiva, porque ya existen muchos modelos de epilepsia estudiados, entender cuáles áreas, como por ejemplo en la epilepsia del lóbulo temporal, más del 70% va a tener problemas de memoria. Comprender y hacer una atención preventiva a ese performance en lenguaje, atención, memoria, realmente nos va a permitir ayudar al paciente de una forma integral, buscando el objetivo que es el máximo, la calidad de vida del paciente. Esta imagen de los fármacos también la tomé del Congreso. Si alguno la nota interesante, la invito a tomarle una foto. La he utilizado esta semana con algunos de mis pacientes para tratar de entender efectos positivos y negativos de cada uno de ellos, porque el equilibrio en esa precisión diagnóstica y también lo que estamos buscando como objetivo terapéutico es muy complejo y debe ser muy bien entendido por todos, incluido el paciente y su familia. Finalmente, varias sesiones de interés abordaban las comorbilidades. He tratado de resumir aquí muchas de las conferencias, entendiendo que el aumento de crisis en ese desorden de ese cerebro en desarrollo va a venir aparejado de otros trastornos, como vimos en esa primera diapositiva. Trastornos del sueño, conocido ya como la apnea del sueño nos va a dar mayor farmacoresistencia. Desórdenes psiquiátricos, y ojo aquí, el 67% de los pacientes con epilepsia va a tener un trastorno psiquiátrico añadido. Dentro de ellos, los de mayor prevalencia va a ser el 30% de depresión, el 11% ansiedad y también dificultades cognitivas. Para quienes hacemos neurología infantil, esto se refiere a problemas del aprendizaje en más del 50% de los pacientes. ¿Por qué importa esto? Porque nuestro niño va creciendo y le vamos acompañando en ese camino. Pero hay un grupo de riesgo importante. El niño está atendido y el adulto también con su neurólogo de adultos. Y este grupo que queda en el limbo, que es del adolescente y el adulto joven, suele ser un grupo que queda un tanto desvalido y la transición puede ser compleja. Parte de nuestro trabajo es acompañar en esta transición. Y me pareció relevante presentarles el día de hoy una investigación que se hizo en 2023 del International Bureau for Epilepsy en cuanto a los desafíos que tenemos de abordar en el paciente joven con epilepsia. Y este es el listado que se pudo sacar como evidencia de necesidades urgentes: aspectos sociales, empleo, conocimiento de cómo maneja su propia epilepsia, inclusión educativa, salud mental, independencia, logra o no logra, estigma, la transición, estuvo o no estuvo acompañado, tiene un grupo de soporte para epilepsia y también muchos se preguntan si pueden manejar. ¿Por qué nos importa esto? Porque realmente el objetivo final de ese abordaje integral del paciente, como decía el profesor Viguébano, es llegar a ese adulto funcional. Por lo tanto, con esto voy terminando. Para mí el Congreso Internacional de Epilepsia tuvo un impacto clínico muy significativo y es lo que quería transmitirles el día de hoy. Mejorar el diagnóstico temprano es fundamental. No olviden ese algoritmo diagnóstico y esos desafíos que tenemos. Los avances que tenemos en tecnología, utilicémoslos para personalizar la terapéutica. No olvidemos abordar las comorbilidades pediátricas y es necesario un enfoque multidisciplinar. La diapositiva previa lo demuestra. Abordar todas las aristas que se abren en un paciente con epilepsia no lo podemos hacer solos. Necesitamos un equipo multidisciplinar.
Les dejo unas fotos de lo que fue mi experiencia con el grupo de Ecuador. Este fue un póster que pudimos comunicar en función del trabajo que hacemos sobre cannabidiol y las epilepsias fármaco-resistentes. Espero pronto poder publicar este estudio sobre el seguimiento electroencefalográfico y esos biomarcadores. Esta fue una reunión anual que hacemos del IBE latinoamericano y pues en nuestra representación ecuatoriana. Mi reflexión final para ustedes, pues entender que el futuro de la epilepsia pediátrica está en la detección temprana, la medicina de precisión y la atención integral. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche. A María del Carmen. Nos vamos para el otro extremo de la vida. Ahora nos vamos hacia los adultos. Aunque hay una parte que compartimos, ¿no? Los adolescentes. Creo que esa es una porción de la vida que ambos grupos trabajamos. Bueno, buenas noches, antes que nada, buenas noches a todos o buenas tardes para algunos lugares. Antes que nada voy a compartir con Gabriela esta idea de que es demasiado extenso el Congreso, obviamente, y por lo tanto uno debe sacar aquellas cosas que fueron más importantes. En mi caso en particular, para adultos, traté de buscar aquellas cosas que tengan una utilidad clínica en el día a día para los que practican neurología general, no necesariamente para los que hacen epilepsia. Voy a empezar con esta parte, con este simposio, que tiene que ver con las comorbilidades, como bien dijo Gabriela, no son muchas, y que tiene que ver con la patología cardíaca en epilepsia, esto que llamamos la relación corazón-cerebro. En este simposio en particular se hablaron de distintos temas, como son las causas y las consecuencias de la patología cardíaca en epilepsia, cómo el tratamiento para las crisis a veces influye sobre la salud cardiovascular y luego también algunas ideas de cómo monitorearlo esto y la relación que pueda tener con la muerte súbita. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta esto? Porque la mortalidad en epilepsia es mayor que en la población general. Y estas muertes están en parte, algunas causas obviamente no relacionadas a la epilepsia, ¿no? Hay otras que sí están relacionadas a la epilepsia y hay otras que son debido a la epilepsia. Dentro de estas últimas vamos a tener las consecuencias directas de una crisis o bien un trauma que pueda generar muerte, el ahogamiento, el estatus epiléptico y todo el capítulo enorme que es la muerte súbita asociada a epilepsia. Hay una fuerte evidencia, ¿no?, de la relación que existe entre patología cardíaca en pacientes con epilepsia. Por un lado, vamos a tener que las personas con epilepsia tienen un aumento de las comorbilidades cardiovasculares. Hay mayor índice de hipertensión, de hiperlipidemia y de alteraciones arritmógenas. Y por el otro lado tenemos todo el capítulo, ¿no es cierto?, de la muerte súbita y de los eventos cardiovasculares, que también están aumentados, ¿no es cierto?, que son, por ejemplo, el stroke isquémico y el paro cardíaco es 2 veces mayor en pacientes con epilepsia. Y si vemos el riesgo de un evento cardiovascular después de una crisis es del 8,7% durante los primeros 30 días después de una crisis. O sea, realmente es importante y lo debemos tener en cuenta. ¿Por qué las personas con epilepsia tienen un riesgo mayor de patología cardíaca? En general, porque tenemos varios motivos, ¿no es cierto? En general, y especialmente si son epilepsias refractarias, tienen mayor inactividad, hay más distrés psicológico, a veces se puede asociar al fumar, esto obviamente creo que es independiente de la epilepsia. En general también hay menor actividad física. Creo que esto principalmente lo vamos a ver especialmente en pacientes que tengan epilepsias refractarias, ¿no? También hay cambios del sistema nervioso autónomo, como ya mencionó Gabriela, en la epilepsia crónica que va a favorecer estos problemas. Hay un aumento del tono simpático, tanto entre las crisis como durante las crisis. No nos podemos olvidar la gran cantidad de canalopatías que nos van a afectar genéticamente tanto el cerebro como el corazón, ¿no? Por ejemplo, el Dravet, uno sabe que tiene una canalopatía asociada a los canales del sodio y que tiene, por otro lado,
un incremento de la muerte súbita. Después hay circuitos neuronales que cuando se activan por las crisis van a predisponer esto, como puede ser todo lo que sea sistema límbico, especialmente si compromete a la amígdala, a la ínsula, por ejemplo. El tratamiento de la epilepsia. Las medicaciones anticrisis van a tener un efecto directo sobre algunos factores de riesgo, como vamos a ver acá. Los que son inductores enzimáticos, o sea, aquellos que son más antiguos, carba, fenobarbital, fenitoína, primidona, van a producir un incremento de los niveles de lípidos en sangre. Los que son un inductor leve también tienen un efecto, aunque sea un poquito menor, como la eslicarba, oscarba y rufinamida. Hay algunos que pueden tener un efecto mixto, pero que ya no tienen tanta influencia. De la misma manera que los que no son inductores, como sería este grupo, brivaracetam, etosuximida, lacosamida, lamotrigina, levetiracetam, topiramato, sonizamida, tienen una influencia menor. Y luego tenemos el ácido valproico, que si bien no es un inductor, es un inhibidor, sabemos que estimula, por ejemplo, la insulina a nivel del páncreas y aumenta también los ácidos grasos libres. Pero no son los únicos tratamientos de epilepsia que pueden influir, ¿no? La dieta cetogénica, especialmente en adultos, sabemos que puede incrementar, ¿no es cierto?, la porción de low density de las lipoproteínas. No hay fosfenitoína en Argentina, creo que en Latinoamérica no la tenemos, pero el vehículo que se utiliza, que es el propilenglicol, puede ser cardiotóxico. La fenfluramina también puede afectar valvulopatías cardíacas. Y por otro lado tenemos lo que decíamos antes, el efecto directo de las canalopatías. O sea, hay varios factores, ¿no?, que va desde las crisis en sí, a la actividad física o la calidad de vida que estos pacientes tienen, al uso de algunas de las medicaciones anticrisis que van a predisponer a las patologías cardiovasculares. No solo a lo relacionado a cardiovascular, sino también a las arritmias. Y obviamente acá también tenemos influencia de los fármacos, especialmente cuando son bloqueantes sódicos. Carbamazepina es muy conocido su efecto, pero también lo sabemos que está descrito, aunque no es tan claro en la práctica clínica, por la cosamida, por la motrigina. Obviamente muy conocido el riesgo por fenitoína y en menor medida por pregabalina y eslicarbazepina. Pueden afectar también el intervalo QT, ¿no es cierto?, en general acortándolo, y ahí lo vamos a ver con la motrigina, primidona, rufinamida y esta nueva estrella que está ingresando prontamente a Latinoamérica, que es el cenobamato, que también es un bloqueante sódico. Y también lo pueden prolongar, por lo contrario, y ahí también tenemos todo que antisódicos. O sea que tenemos también una influencia de los medicamentos sobre las frecuencias cardíacas o los trastornos arritmógenos. En conclusión, deberíamos hacer un screening para la patología cardíaca en todos nuestros pacientes, especialmente los pacientes adultos, en el momento del diagnóstico, para luego poder hacer un buen seguimiento. Y ese seguimiento deberá ser más cercano en aquellos grupos de alto riesgo. Alto riesgo me remito a epilepsias refractarias, especialmente si comprometen al sistema límbico, y por el otro lado, si está con alguno de estos fármacos que pueden ser predisponentes de eventos cardiovasculares o de arritmias. Todo lo que son hoy por hoy estos mecanismos que se utilizan, por ejemplo, los relojes, ¿no?, que nos permiten ver la frecuencia cardíaca, sobre todo durante la noche y demás, muchas veces nos pueden dar indicación de si hay algún trastorno arritmógeno. No nos sirve tanto para el momento de la crisis, porque para el momento en que capta la crisis ya está en plena actividad motora, pero sí nos puede dar una pista, por ejemplo, de si ese paciente tiene alguna alteración durante la noche que pueda predisponer a eventos cardiovasculares. Y también la multimodalidad, mostraban algunos trabajos hechos con el uso del reloj que nos permite ver la frecuencia cardíaca en asociación con cámaras colocadas en la habitación del paciente que permite ver qué ocurre durante la noche. Pero creo que son cosas a tener en cuenta y lo más importante es evaluarlos antes de que tengamos algún tipo de evento. Luego, ¿cuándo hablar con nuestros pacientes sobre el riesgo de muerte súbita? Y acá, obviamente, es un tema bastante delicado, es un tema que en general nos cuesta mucho hablar con la gente, sobre todo porque le tenemos que dar una noticia que es que pueden fallecer
en relación o no, porque no está claro, con una crisis, sobre lo cual ellos no van a poder hacer grandes cosas, salvo cumplir bien con los tratamientos médicos, ¿no es cierto? O sea, la falta de un buen cumplimiento del medicamento es una de las causas que predispone a la muerte súbita, pero no es el único. Entonces, ¿cuándo hablarlo? En aquellos pacientes de alto riesgo, llámese pacientes con epilepsias refractarias, con tendencia a hacer convulsiones tónico-clónicas generalizadas, especialmente si las hace durante el sueño, son un grupo de alto riesgo. Deberíamos hablarlo pronto, ahora mismo, en cierta manera. Conocerlo al paciente, generar un buen nexo con él, pero tenemos que comenzar a hablarlo en forma directa, empática, pero directa. Hacer un buen seguimiento con cardiología, no solamente hacerlo a través de un electrocardiograma, sino hay otros estudios que podemos hacer que nos pueden mostrar ciertas variables que predisponen, optimizar los tratamientos y utilizar todas aquellas medidas que sean preventivas. En los de bajo riesgo, paciente que recién inicia, paciente joven, por otro lado sano, que no tiene más que una o dos crisis y luego con el tratamiento se dio, no digo que no hay que hablarlo, también hay que hablarlo, pero tenemos más tiempo y más oportunidad y generalmente uno le puede ir dando la información a medida que lo va conociendo. Pero es importante, el paciente tiene derecho a saber este riesgo y es muy fundamental que lo sepa de antemano. Dejando atrás la salud cardíaca, vamos a ver ahora otro tema que me resultó también muy interesante, que siempre nos toca muy de cerca a todos los que hacemos adultos, que es la relación que existe entre hormonas, epilepsia y medicación anticrisis. En este simposio hubo como distintas formas de verlo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación que existe entre hormonas y epilepsia, tanto hacia un lado como hacia el otro? O sea, ¿cuál es el efecto de la epilepsia sobre las hormonas y cuál es el efecto de las hormonas sobre la epilepsia? Luego un capítulo importante que fue, ¿sirve o no la progesterona para el tratamiento de las crisis catameniales? La salud reproductiva en las personas con epilepsia, qué pasa con la infertilidad, qué pasa con las técnicas de fertilización y por último todo el capítulo que significa el tratamiento de los pacientes transgénero con epilepsia. Como sabemos, esta interacción entre epilepsia y hormonas es dual y es importante. Si tenemos sobre todo epilepsias que se inician a nivel del sistema límbico, por ejemplo amígdala, esto va a tener una relación directa con el hipotálamo y por lo tanto contra las hormonas que van a liberarse la GnRH hacia la hipófisis y también la interacción entre LH, FSH y los ovarios. En general, en la epilepsia, el hipotálamo segrega en forma alterada la GnRH. La glándula hipofisaria tiene una alteración en cómo libera la hormona luteinizante en forma pulsátil. En general sabemos que hay un aumento de la prolactina asociado a las crisis, pero también tenemos alteraciones a nivel de los testículos o de los ovarios por ya sea la epilepsia en sí, como así también con las medicaciones. En general, sabemos que los estrógenos son excitatorios y aumentan la frecuencia de crisis porque son glutamatérgicos, mientras que la progesterona y sus metabolitos en general son inhibitorios y reducen la frecuencia de crisis, ya que tienen un efecto GABAérgico. En el caso de los andrógenos, se considera que tiene un efecto anticrisis principalmente, pero depende mucho del metabolismo, la localización donde se generen estos andrógenos. En cuanto a si la progesterona sirve o no sirve, esta fue una charla muy interesante, donde obviamente recordando cómo es la epilepsia catamenial, que son aquellas que se incrementan las crisis en gran porcentaje en distintos momentos del ciclo, y vamos a tener el tipo 1, que es cuando las crisis se incrementan durante el ciclo menstrual, ya sea iniciando antes o durante el ciclo menstrual, y que se van a deber principalmente a la caída rápida de los niveles de progesterona, que como bien dijimos son anticonvulsivantes. El tipo 2, que es el que vamos a ver periovulatorio, hacia alrededor del día 14, y que se da principalmente de la mano del pico de estrógenos, que como dijimos es proconvulsivante. Y luego el tipo 3, que se ve mucho en mujeres con epilepsia porque tienen mayor tendencia a tener ciclos anovulatorios, donde la progesterona se mantiene en niveles bajos y las crisis se incrementan desde el día 14 hasta el momento de la menstruación. Este es un metaanálisis que realizaron en un grupo de Italia
teniendo en cuenta las distintas evaluaciones que había o trabajos que había sobre el uso de progesterona para tratar de llegar a una conclusión de si es útil o no es útil. Y la conclusión fue que no lo es. O sea, aparentemente no hay evidencia suficiente que nos permita decir que la progesterona realmente logra un efecto para disminuir las crisis en las mujeres que tienen crisis mayormente alrededor del ciclo menstrual o periovulatorias. Si bien se ha visto en algunos trabajos que podría llegar a disminuir las crisis en aquellas mujeres que tienen el patrón 1, o sea, que las tienen directamente durante el ciclo menstrual, y que lo ideal sería utilizar la progesterona natural, porque es la única que se metaboliza a alopregnanolona, que es la que tiene el efecto anticonvulsivante. No obstante, nos hace falta estudios más grandes para poder llegar a una conclusión correcta. Y creo que esto es algo que vemos en la práctica diaria. Generalmente nuestros pacientes, cuando le indicamos progesterona, no necesariamente tenemos una buena respuesta. En cuanto a la infertilidad, en las personas en general, la comunidad general, se dice que infertilidad es cuando un hombre o una mujer falla en alcanzar un embarazo después de 12 meses o más de haber tenido relaciones sexuales sin protección. Mientras que en las personas con epilepsia se va a medir como el número de niños o de nacimientos de niños vivos por persona o por paciente o por año, o la proporción de mujeres que alcanzan o concluyen un embarazo. Hay mucha interrelación entre el uso de medicaciones anticrisis en la fertilidad. Sabemos, por ejemplo, que el ácido valproico predispone a los ovarios poliquísticos y esto, por supuesto, disminuye la fertilidad, pero también hay trabajos que hablan del levetiracetam que tiene este efecto. La politerapia, especialmente si usamos inductores, se asocia con mayor infertilidad. Por otro lado, todos los inductores van a disminuir también los esteroides libres, que son los que tienen el efecto en la esfera sexual, ya sea en la libido como también en la fertilidad, mientras que hay trabajos que hablan de que la motrigina podría ser una de las medicaciones donde no se ha visto ninguna influencia sobre los niveles de hormonas sexuales en sangre. O sea, más allá de la epilepsia que puede alterar todo el circuito, también tenemos que tener en cuenta que los fármacos van a tener una gran influencia sobre la fertilidad en mujeres y en hombres. En hombres se ha visto que tanto el volumen como el recuento como la motilidad espermática están disminuidos francamente y por lo tanto disminuye la fertilidad en prácticamente todos los subgrupos de medicaciones anticrisis, pero especialmente en aquellos que sean inductores, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, valproico, que sabemos que produce también, ¿no es cierto?, atrofia testicular con mucho tiempo de uso, pero también hay trabajos que hablan del levetiracetam. O sea que todos estos fármacos obviamente también pueden tener una influencia y esto es importante que los hablemos con nuestros pacientes, ¿no? Cuando nos preguntan de los posibles efectos adversos, tenerlo en cuenta. Creo que a todos, a pacientes y a nosotros, nos cuesta hablar de este tema que es tan íntimo, pero es muy importante mencionarlo. Hay varios trabajos publicados ya sobre todos los tratamientos de fertilidad. ¿Qué pasa en las mujeres con epilepsia que se hacen tratamientos de fertilidad? Hay algunos trabajos que hablan que estas hormonas endógenas o exógenas tienen un efecto sobre la medicación anticrisis y también sobre el impacto en crisis, ¿no? Y que podría haber una exacerbación de las crisis en el momento en que están teniendo la estimulación, especialmente por los estrógenos. Es algo que nos toca vivir, no tan frecuente, a mí por lo menos no me ha atacado con tanta frecuencia, pero que calculo que se va a hacer cada vez más frecuente, debido a que se utilizan muchísimo las técnicas de fertilidad y que tenemos que tener en cuenta la interacción tanto con la epilepsia como con las medicaciones anticrisis. En cuanto a la población transgénero, sabemos que es bastante importante, es del 0,3 al 0,9% de la población mundial. 25 millones de personas se van a percibir como transgénero, son más diversos que la población general y lamentablemente tienen mayor mortalidad y peor outcome en diferentes patologías, donde la epilepsia no está extraña a esto, ¿no? O sea, si vemos acá, las personas sin epilepsia, solo una proporción menor se reconoce como LGBTQ, o sea, de la comunidad, de alteraciones de la identidad, del género y del sexo, mientras que la población con epilepsia es mayor esta proporción. O sea, hay mayor proporción de
identidad de transgénero o sexual con epilepsia que en la población general. Si vemos la relación entre las distintas variaciones sexuales y de género y epilepsia, vemos, por ejemplo, que la proporción de pacientes en azul que son heterosexuales tienen mejor control de crisis que aquellos que no lo son. Y vemos luego acá que a medida que va aumentando la cantidad de crisis que vamos contando en los últimos 12 meses, en la comunidad transgénero especialmente, vamos a tener un impacto mayor en la frecuencia de crisis. También, como se ve en este otro trabajo de la población danesa, hay una mayor tendencia a la ideación suicida y a la mortalidad. O sea, tienen distintas comorbilidades o más marcadas. Cuando vemos la relación de epilepsia y depresión, en la población que no tiene epilepsia, la depresión está más o menos en un 18%, o sea, en la población general. Cuando lo vemos entre los heterosexuales y las personas con un cambio de identidad de género, vemos que es mayor también la depresión en este grupo. Y en el caso de los que tienen epilepsia activa, obviamente la depresión es una de las comorbilidades más frecuentes, pero también tiene mayor impacto en las poblaciones que tienen una identidad de género diferente. Las causas de estas diferencias. Puede haber asociaciones con crisis funcionales, no podemos decir que no, pero posiblemente tenga más que ver con todo esto, ¿no? Con el estrés de pertenecer a una minoría, con el maltrato que esa minoría puede tener, con menor acceso, ya sea por los aseguradores de salud, porque tienen menor posibilidad de empleo, y también por algunas cuestiones como pueden ser los cambios que el estrés va generando, que serían cambios más epigenéticos. Y por otro lado, no nos podemos olvidar la influencia de los medicamentos, ¿no? La interacción entre los fármacos que utilizamos para la epilepsia y las distintas terapias que utilizan para generar la identidad de género. Por ejemplo, cuando vemos los regímenes que se utilizan en la transición de hombres a mujeres, vemos que se utilizan análogos de la GnRH, medroxiprogesterona, estradiol. En el caso de mujer a hombre, van a usar también medroxiprogesterona o testosterona. Pero las dosis de estrógenos que se utilizan son mayores a 2 miligramos, cuando los contraceptivos orales tienen en general de 20 a 50 microgramos. O sea, tiene una dosis muy alta de estrógenos y sabemos, por ejemplo, que los estrógenos van a tener una relación muy estrecha con los niveles de la motrigina, ¿no? Las medicaciones anticrisis que van a reducir los niveles del estrógeno y por lo tanto muchas veces requieren mayor cantidad de medicación para lograr el efecto buscado, es esta larga lista: la carba, cenobamato, clobazam, eslicarbazepina, oscarba, fenobarbital, fenitoína, topiramato por encima de 200 miligramos, rufinamida. Pero por el otro lado, podemos tener efecto del estrógeno como, en este caso, sobre la lamotrigina. Hay otras medicaciones que van a reducir los niveles de testosterona, también mayoritariamente los inductores, mientras que estos otros tienen un efecto más neutro, ¿no es cierto?, donde no hay tanta interacción. O sea, hay una relación muy estrecha entre una cosa y la otra que predispone no solo al aumento de frecuencia de crisis, sino también a veces a la incidencia de depresión o de algunos otros factores que tengan que ver con los cambios buscados para generar la identidad de género. Pasando ahora a otro tema, me quería dedicar 2 minutos a avances recientes y futuras direcciones en el caso del NORS y el FIRES. En estos casos, recordemos, el NORS es una presentación clínica, no es un diagnóstico específico, y es un paciente que no tiene epilepsia activa previa conocida o ninguna otra enfermedad neurológica previa conocida y que debuta con un estatus epiléptico refractario, sin una causa clara, ya sea aguda o activa, tóxica o metabólica. El FIRES no es más que una subcategoría que la única diferencia que tiene es que va a tener una infección febril previa que puede empezar desde 24 horas a 2 semanas antes del debut del cuadro del estatus epiléptico. Y vamos a llamar criptogénico cuando luego de un extenso workup no pudimos encontrar cuál es la causa de este estado epiléptico refractario. Como sabemos, es una enfermedad donde no tenemos antecedentes familiares, en general hay antecedentes personales negativos,
Se da casi en igual proporción entre hombres y mujeres, discretamente mayor en mujeres, y que va a tener una fase prodrómica, ¿no? Que va a llevar a veces hasta unos 20 días, con fiebre, alguna alteración urinaria o gastrointestinal, dolor de cabeza. Luego todo el cuadro de presentación con el estatus epiléptico, que pueden ser crisis focales, mioclónicas, tónicas, estatus no convulsivo. Y luego, superado el cuadro agudo, todo lo que persiste como consecuencia. La epilepsia es generalmente fármaco resistente, el déficit neurológico, el deterioro cognitivo y alteraciones de la conducta, como así también la mortalidad. Dentro de los síntomas prodrómicos, el más común suele ser la fiebre, que ahí ya nos va a llevar hacia lo que denominamos FIRES, la confusión, cambios de conducta o de memoria y algunas alteraciones del lenguaje. El electroencefalograma suele tener a veces algunos marcadores que, si bien no son patognomónicos, son importantes, como es este correlato ictal con fenómenos clínicos muy sutiles. O sea, vemos la actividad eléctrica con manifestaciones clínicas muy sutiles, y cuando hacemos un electroencefalograma prolongado podemos ver que estas crisis pasan de un lado al otro. O sea, podemos tener, por ejemplo, por momentos a izquierda, por momentos a derecha, o que comienzan de un lado y luego recién pasan hacia el otro. En cuanto a las resonancias, se ha visto ahora que no al comienzo, pero en promedio 10 días después del inicio del estatus, podemos ver estos cambios con aumento de señal que pueden aparecer en el hipocampo, la amígdala, la fimbria, en este caso es en el claustro, en los ganglios basales, o bien en la corteza insular y opercular. En cuanto a la etiología, en niños, lo criptogénico, o sea, sin causa, es del 58% aproximadamente, seguido por cuadros virales. Y luego tenemos las encefalopatías autoinmunes, causas genéticas, el ADEM. Mientras que en los adultos, lo criptogénico es un poquito menor, está alrededor del 50%. Luego están todos los cuadros paraneoplásicos, como así también los cuadros autoinmunes o relacionados a infecciones. En cuanto al outcome, esto es lo más importante recordar, ¿no? La mortalidad en la fase aguda es aproximadamente del 22%. Y luego, para aquellos que lo superan, nosotros vamos a permanecer con todo lo que son las alteraciones del aprendizaje, de la conducta, la epilepsia refractaria, ¿no? Que hablan de todo el daño que esta patología genera a nivel del sistema nervioso central. Fue muy importante esta charla dada por una investigadora de ciencias básicas, donde están tratando de determinar cuál es la causa, ¿no? Cuál es el proceso subyacente para que se pueda observar estos cuadros de estatus de reciente inicio refractarios. Y se ve que hay como la hipótesis de trabajo fue que hay una respuesta monocítica hiperinflamatoria que se puede desencadenar, por ejemplo, por una estimulación bacteriana. Y esto se va a ver visto por un número importante de neutrófilos. Hay varios elementos para pensar a favor de esta hipótesis. Es que los pacientes con ORS comparten una activación común de distintas vías de respuesta inmune, generalmente relacionadas a la inmunidad innata, con reclutamiento de neutrófilos y migración. Hay niveles aumentados de las citoquinas, hay niveles aumentados de ácido quinolínico y neopterina, que son marcadores de monocitos y macrófagos. Hay disminución de la activación de los monocitos y hay disminución de la CXL8 a nivel intratecal, después de la dexametación intratecal, perdón. Pero no es algo que sea común a todos los pacientes y no se sabe muy bien realmente cuál es toda la causa por la cual se desencadena esta respuesta hiperinflamatoria. Pero o sea, lo vamos a ver a nivel periférico con un aumento de lo que son los macrófagos, neutrófilos, citoquinas de cero en el suero. También vamos a ver marcadores de inflamación en el sistema nervioso central, como son el aumento especialmente de las citoquinas, infiltración con células T. Esto genera una reactivación de los atrocitos, desmielinización, pérdida neuronal, que lleva todo lo que es el cuadro de disfunción cognitiva y conductual en los pacientes con NORSE. En este trabajo, ellos lo que encontraron eran 3 grupos de pacientes, ¿no? Grupo A, B y C, donde la edad difiere. Vemos que el A tiene edades discretamente mayores,
El porcentaje de FIRES en cada este grupo fue menor en este grupo de gente de mayor edad, o sea, más edad pareciera que el FIRES es menos común. La duración del estatus claramente en este subgrupo fue mayor, en el que menos fue en este, de 12 días. El uso de fármacos para llegar a ese control fue menor en este grupo. También el uso de inmunoterapia de primera línea, el recuento de blancos, cómo estuvo la escala de Glasgow a la salida y el follow-up y la presencia de epilepsia. Pero como que los pacientes se ubicaban en 3 grupos diferentes. El grupo A no encontraron una inflamación específica y por lo tanto la inmunoterapia muchas veces no responden adecuadamente. O sea, por más que las utilicemos, no tienen una buena respuesta. En el grupo B, lo que se puede ver es que hay un incremento de toda la respuesta inflamatoria innata, ¿no es cierto?, con aumento de citoquinas también. Y en este grupo, el uso de anticitoquinas, como es el anakinra, el tocilizumab o la dexametasona intratecal, pueden funcionar. Mientras que en el grupo C se ve más un proceso autoinmune desregulado y en este grupo vieron mayor respuesta a rituximab, ciclofosfamida y también a los anti-JAK-STAT, que son las distintas terapias. Entonces, como mensajes que quedan acá, es tener en cuenta que parecieran tener, hay una respuesta inmune exagerada, obviamente no sabemos exactamente por qué se desencadena, parece ser que no en todos los pacientes esa respuesta es la misma y esto también nos va a marcar qué pacientes pueden andar mejor con un tipo de terapéutica o con otra. Finalmente dieron el consenso que obtuvieron a través del sistema Delphi de qué medicamentos utilizar. Esto es un consenso que se hizo entre neurólogos de adultos y neurólogos infantiles, donde casi todos coincidieron que la primera línea de tratamiento tienen que ser establecida rápidamente en 72 horas con corticoides o con inmunoglobulina o con intercambio plasmático en el caso de que no tuviéramos ninguna de estas dos. Pasadas las semanas y con todas las medidas para el tratamiento del estatus y con el uso de una primera línea no hubiera respuesta, en pediatría el uso de la dieta cetogénica es muy importante y debe ser siempre tenido en cuenta, no así tanto en adultos. Y luego ponen que, por ejemplo, hay también evidencia que el cannabidiol no debería ser usado como un tratamiento de primera línea y lo mismo ocurre con la hipotermia. Y en el caso de NORS o FALS, que no sea infeccioso y que no haya tenido una buena respuesta a una primera línea, la segunda línea debe ser iniciada dentro de los 7 días del inicio del estatus. Y esa segunda línea va a incluir, ¿no es cierto?, la presencia del uso de interleuquinas, antagonistas de la interleuquina 1 o 6, o anakinra o tocilizumab, nunca me recuerdo el nombre correcto, o bien el uso también de rituximab o de ciclofosfamida, dependiendo un poco cuál de estos clústeres que veíamos anteriormente es el causante. Este trabajo hecho con anakinra, tocilizumab y la dexametasona intratecal, que es muy pobre todavía porque la cantidad de N es muy baja, pero que nos muestran que tiene un efecto importante en el control de las crisis. Cualquiera de ellos lograron el control del estatus en un 73, 70 o 50%, pero todavía no tenemos un marcado efecto sobre todo el cuadro que viene después que el cuadro de estatus haya cedido. Para ir finalizando, una controversia sobre lo que son las crisis sintomáticas agudas, ¿no es cierto? Estas que sabemos que en el 2010 fueron definidas como aquellas que tienen, ¿no es cierto?, una asociación temporal estrecha con una lesión cerebral aguda, accidente cerebrovascular, trauma, encefalopatía anóxica, o la primera manifestación de un subdural, o de un trauma no documentado, o de una infección. En el caso de esclerosis múltiple u otras enfermedades autoinmunes, en el 2010 se estableció que tendría que ocurrir dentro de los primeros 7 días de ese brote. También se pueden ver en presencia alteraciones metabólicas severas, de intoxicación o supresión de drogas o alcohol. Y estos fueron los niveles de distintos electrolitos o de glucosa que establecieron en aquel momento como que realmente eran relacionados a la crisis sintomática aguda. Pero hoy, desde el 2010, han pasado muchos años y lo que dicen es, tengamos cuidado porque no estamos muy seguros que todo esto sea lo mismo. Veamos que el riesgo de recurrencia va del 6 al 81%.
O sea, como en un mismo grupo podemos tener una amplia variabilidad en cuanto al riesgo de recurrencia. Entonces, está muy bueno este gráfico, riesgo de desarrollar epilepsia y patología transitoria. En este lugar, donde la patología es altamente transitoria y tiene un riesgo muy bajo de desarrollar epilepsia, vamos a tener las crisis sintomáticas agudas por medicaciones, alcohol, droga, alteración electrolítica, eclampsia. En el medio vamos a tener lo que es el PRES, sepsis, shock séptico y la patología autoinmune que puede estar acá con un bajo riesgo o puede estar acá con un riesgo aumentado. Todo va a depender de la gravedad del cuadro. Y acá, como con un alto posibilidad de recurrir con crisis luego pasada la semana, tenemos el stroke, tanto isquémico como hemorrágico, y el trauma de cráneo. O sea que la patología estructural tiene mayor riesgo de recurrencia y de mortalidad, y los cuadros reversibles, como por ejemplo la hiponatremia, obviamente va a tener menor. Pero hoy por hoy los tenemos a todos dentro del mismo grupo. Por lo tanto, la propuesta sería estudiar un poco más en detalle para determinar quién sí y quién no debería ser medicado. Porque hoy, supuestamente las guías dicen que no hay que medicarlo, pero hasta el 97% de los pacientes son medicados, por lo menos por 3 meses, ¿no? La gran mayoría fueron medicados, 70% siguen medicados al momento del alta. En el caso de que las crisis sean las crisis sean electrográficas, casi el 100% son medicados, y en el caso de que haya normalidades epileptiformes, no crisis en el electro, también. O sea, una cosa es lo que dice la guía, otra cosa es lo que hacemos, y creo que tiene lógica lo que hacemos también en un momento determinado. Por lo tanto, el grupo de trabajo ahora de definiciones le va a tocar estudiar a quién tratar, cómo tratarlos, por cuánto tiempo. También una discusión se generó sobre las crisis febriles de los niños, si son realmente todas crisis sintomáticas o no, cuáles son los límites de los valores metabólicos para decir es por una hipoglucemia o no. ¿Son estos que establecieron en el 2010 que son muy extremos o podemos ser más flexibles? ¿Cuáles son los límites de tiempo? ¿Nos tenemos que quedar con 7, con 14, con 21 días? Las crisis en cuadros autoinmunes van mucho más allá de los 7 días y sin embargo las seguimos llamando crisis sintomáticas agudas. También cómo medir el daño que esto puede generar en cuanto a la carga de crisis, la medimos por duración, por frecuencia, se van a tener trabajo para realizar. Para cerrar, solamente hablar de las cirugías, hubo un simposio enorme, muy lindo, que trae a la luz que hoy por hoy se pueden operar muchas más patologías que anteriormente no, como son las polimicrogirias, las heterotopías, obviamente las displasias corticales de distinto tipo, y cómo tenemos que hacer el approach en lugares complicados, como es el hematoma hipotalámico, la ínsula, o la epilepsia lobulotemporal del hemisferio dominante. Y por último, un simposio que estuvo muy lindo, que habló de comorbilidades y trataron de buscar cuál es la base biológica que predispone tanto a las crisis como a la depresión, como a los trastornos de conducta, y buscando insights para buscar medicina que sea más precisa, ¿no? Yendo no solo a tratar las crisis por un lado, la depresión por el otro y el trastorno conductual por el otro, sino buscar tratamientos que puedan abarcar todo el cuadro. Muchas gracias. Ahí termina. Bueno, felicitaciones Gabriela y María del Carmen. Excelente resumen y qué bien que se han complementado ambas en el tratamiento, bueno, desde la niñez hasta la adultez. Muy, muy bueno. Bueno, llegan muchísimas felicitaciones por parte de todos los asistentes. Los invitamos a hacer preguntas. Hasta ahora no han llegado. Sí, si quieren acá, el doctor Francisco Jiménez le pide a la doctora Gabriela si por favor puede volver a poner el algoritmo. No sé, Gabriela, si lo tenés a mano, por favor, mientras llega alguna pregunta. De todas maneras, les cuento a todos los asistentes que este webinar fue grabado y como de costumbre, luego le pueden pedir la filmación al representante Megalabs que los visita. Pero bueno, parece que ese algoritmo fue furor, doctora Pesantes, así que ¿Es Ignacio? entiendo que es sí, porque me preguntaron por el algoritmo, O el algoritmo de supongo que genética. Hay dos es ese. algoritmos, el de la precisión diagnóstica y el otro, el algoritmo de cuándo pedir un test genético. Bueno, vamos con los dos, así Ok. de paso, mientras llega alguna pregunta.
Bueno, Por favor, sí, sí, lo tenés a mano, perdón, sí, sí, si este no queda es el grabado. de la precisión diagnóstica, que es muy conocido porque está muy difundido por ILAE. Y el otro, a ver, déjame lo busco rápidamente. Se traba, creo que está ahí. Está justo después de esta. Y este es el otro algoritmo, el que hablábamos que un poco cuándo pedir el test genético, realmente me pareció muy, muy bueno, porque es una guía que a veces en nuestros países, en Latinoamérica, porque tenemos a veces limitantes, ¿no? Económicas y demás, y a veces nos preguntamos cuándo pedir o no un test que le va a costar mucho al paciente, pero entender esta charla para mí fue fundamental con estos parámetros de cuándo hacerlo, por qué hacerlo y pues entender que nos va a ayudar a tener una mejor precisión en el diagnóstico y un enfoque terapéutico más certero en el paciente, creo que vale la pena tenerlo así de claro, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos algoritmos creo que me parecen muy importantes siempre manejarlos en nuestra práctica clínica. Excelente, gracias, Gabriela. Bueno, a ver, acá empiezan a aparecer las preguntas. La doctora Sofía Dubon pregunta si en el embarazo, a ver, ¿es mejor usar la motrigina o el levetiracetam? En re- bueno, me imagino que voy yo En con la una respuesta. paciente controlada, perdón, porque ahí la pregunta se cortó y Ok. disculpas. Bueno, y parece que ahí sigue, debe hacerse incremento de dosis. Ok. Ah, A ver, siempre el concepto es el mejor fármaco que sea para esa mujer, el que se debe usar en embarazo, ¿no? O sea, lo ideal sería siempre planificarlo, algo que a veces las mujeres no podemos hacer en este aspecto, pero bueno, la idea sería planificarlo, lograr utilizar aquellos fármacos que sea el que mejor logró el control de crisis de las pacientes. Si ese fármaco se encuentra dentro de los más seguros, obviamente es lo ideal. Dentro de los tres más seguros hoy por hoy, hasta los últimos reportes del EURAP, son la motrigina, levetiracetam y oscarbazepina. Obviamente que va a depender de la mujer y va a depender también del tipo de epilepsia que tenga. Lo importante es, yo tuviera que elegir alguno de esos tres, cualquiera de los tres, ¿no? En una epilepsia focal, posiblemente cualquiera de los tres. En una epilepsia generalizada, iría por levetiracetam primero, la motrigina después. Obviamente los tres fármacos van a tener un cambio metabólico importante durante el embarazo y los niveles van a bajar sustancialmente en sangre. Por lo tanto, es en la única condición en que si podemos tener dosaje previo al embarazo y dosajes mensuales después, es lo ideal. Y aunque no tenga crisis, si los dosajes caen, mantener, o sea, aumentar la dosis para mantener el dosaje que tenía previo al embarazo, que era el que lograba el buen control de crisis. Si no tenemos, en el caso de que no haya disponibilidad de dosajes, entonces lo que se recomienda es esperar el primer trimestre, tratar de durante ese 3 meses no hacer cambios y luego producir un incremento de la dosis que a lo largo del embarazo puede llegar a ser entre el 50 y el 75% de la dosis que recibía. Teniendo en cuenta que luego, al final del embarazo, vamos a tener que volver atrás dentro del primer mes, porque es cuando se pierde el efecto que tiene de las hormonas del embarazo sobre el metabolismo hepático de estos fármacos. Así que creo que cualquiera de ellos es útil y a veces, aunque esté bien controlado las dosis, hay que aumentarlas para mantener un buen efecto. muchas gracias, Daisy. Bueno, vamos con tres preguntas más. Por favor, el doctor Juan Burgos pregunta para los pacientes que cursaron con NORS criptogénico si necesitan tratamiento antiepiléptico posterior a alta y por cuánto tiempo. Ok, qué pregunta. Teniendo en cuenta que creo que ahí puedo mezclar los dos últimos temas, NORS y crisis sintomáticas agudas, ¿no? Porque en un punto determinado, si no encontramos ninguna lesión estructural y esto se supone que es un cuadro inflamatorio, no deja de ser algo sintomático agudo. Por lo tanto, cede el estatus, el paciente se recupera y luego se va medicado. ¿Por cuánto tiempo? Nadie sabe por cuánto tiempo. En realidad creo que a todos nosotros nos daría mucho miedo retirar la medicación de un paciente que le ha costado mucho salir de un estatus. En mi caso particular creo que tuve dos NORCE que se dieron y que uno de ellos terminó siendo autoinmune, el otro fue desconocido. Ninguno de los dos, estos dos tuvo crisis posteriores, o sea, no evolucionaron a una epilepsia refractaria como consecuencia. Y
Si mal no recuerdo, alrededor de los 2 años le fui retirando la medicación. Ahora, ¿está bien a los 2 años? ¿Tendría que haber hecho al año? No lo sé. No, la verdad es que no hay una respuesta clara para esto. Ahora, si el paciente obviamente rota, ¿no? Y al salir del cuadro agudo luego persiste con crisis en forma crónica, obvio, sí ya se transforma en una epilepsia. Pero lo ideal sería discontinuar la medicación. ¿En cuánto tiempo? Necesitaríamos seguir viendo, ¿no? La evolución. Muchas gracias, Daisy. Una pregunta para la doctora Pesantes, del doctor Manuel Cárdenas. Pregunta: en niños menores de 8 años con epilepsia y comorbilidad psiquiátrica de depresión, si se puede iniciar tratamiento farmacológico. Es una pregunta muy interesante y no es sencilla de responder, diría yo. Entendiendo a los desórdenes del neurodesarrollo y dentro de ellos a la condición de epilepsia, un paciente que inicia tan precozmente las crisis, primero plantear este enfoque terapéutico. Creo que si ya iniciaron las crisis precozmente, trabajar preventivamente incluso en esa red neuronal que va a predisponer a una vulnerabilidad en cuanto a un trastorno psiquiátrico va a ser el primer objetivo. Posterior a ello, dependiendo la sintomatología, porque es real, nos enfrentamos a condiciones a veces muy complejas y sabiendo que los trastornos psiquiátricos van muy de la mano, el arsenal de fármacos que tenemos, pues obviamente debemos utilizarlo con discreción y entendiendo al paciente que tenemos enfrente y si obviamente estos están prescritos o no para una edad tan precoz como 8 años. Hablo puntualmente, por ejemplo, un niño de ya adolescente, en donde sabemos que podemos utilizar con un poquito más rango los fármacos, se hace un poco más sencillo tomar decisiones al respecto. En un niño de menos de 8 años, el tratamiento creo que debe ser holístico en función de esa condición, no solamente epileptógena, sino esas áreas que deben ser abordadas de manera preventiva. Con lo cual, la guía en cuanto a los fármacos que tenemos debe ser muy bien entendida en esa interrelación, como lo hablaba muy bien María del Carmen, incluso la interrelación de fármacos nos va a ayudar a entender cómo podríamos tratar de mejor manera y de forma incluso más certera a la condición que viene aparejada a la epilepsia, en este caso una depresión, o esos rasgos depresivos que hablamos principalmente en esta etapa del desarrollo. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Y vamos con la última. El doctor José Lázaro Molina Cruz pregunta por medicamentos que nos ayuden más en el conteo de las epilepsias relacionadas con el periodo menstrual. Qué buena pregunta. Me hacen preguntas que no tengo una buena respuesta. Al momento no hay nada que haya demostrado ser realmente útil para disminuir las crisis en el periodo las crisis catameniales. Estrategias que se pueden utilizar, por ejemplo, medicaciones anticrisis que se pueden usar en forma cíclica, tradicionalmente clobazam en una dosis de 10 o de 20 miligramos que se puede iniciar en el caso de que sean del tipo 1, ¿no? Las perimenstruales, se suelen iniciar 1 o 2 días antes de la fecha probable del ciclo y se mantienen como máximo una semana. En el caso de algunos fármacos anticrisis, como puede ser el levetiracetam, por ejemplo, se puede hacer esto mismo, incrementar la dosis allí en esos días y luego volver hacia atrás. Se ha utilizado mucho la acetazolamida, no ha habido grandes respuestas realmente. Y bueno, y luego la progesterona, que como veíamos hoy, no hay evidencia que diga que realmente funciona. Sí, en los trabajos que hizo el doctor Herzog se había visto como que sirve para aquellos pacientes que tengan el tipo 1, o sea, las que tienen la mayor cantidad de crisis en el periodo perimenstrual. En esos casos también se utiliza solamente en esos días, ¿no? Luego se pueden usar anticonceptivos de los duales con uso de progesterona y estrógeno, pero al momento no hay nada que realmente uno diga esto es útil, ¿no? Es como que hay que probar en distintas personas, distintas estrategias y no siempre funciona. Excelente, muchas gracias, Daisy. Bueno, muchísimas gracias, Daisy, Gabriela, excelente disertación, nuevamente felicitaciones. Muchas gracias a todo el público, a todos los asistentes que nos acompañaron y también a todo el equipo de Media Labs por la excelente convocatoria. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos en la próxima edición de nuestros ya tradicionales webinars de neurociencias. Buenas noches para todos, adiós. Mega Labs, somos bienestar.